El día que mi padre me pidió que me hiciera cargo del restaurante familiar, yo tenía 22 años y la cabeza llena de otros sueños. Era una tarde de mayo en Valencia, con ese calor temprano que anuncia el verano. Papá me citó en el local antes de abrir, cuando la luz entraba a raudales por los ventanales y el silencio aún reinaba en aquel espacio normalmente bullicioso. Me senté frente a él, entre las mesas vacías, y vi cómo sus manos, esas manos, curtidas por 40 años cocinando paellas, temblaban ligeramente al servir 2 cafés. Mateo, tu abuelo me dejó este restaurante cuando yo era más joven que tú ahora, me dijo con voz pausada. Y antes de morir, le prometí que nunca lo vendería, que quedaría en la familia. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Estoy enfermo, hijo. El médico dice que necesito operarme pronto. Mi mundo se detuvo. Papá, ese hombre que siempre había visto invencible, de pronto parecía vulnerable, casi pequeño bajo la luz matinal. No mencionó la palabra cáncer, pero flotaba entre nosotros como un fantasma. Necesito que te hagas cargo mientras me recupero, continuó. Después veremos. Quise decirle que no, que en septiembre empezaba el máster de arquitectura en Barcelona, que ya tenía el piso compartido con Miguel y Lucía, que llevaba años preparándome para ese momento, pero las palabras murieron en mi garganta cuando vi sus ojos humedecerse. Era la primera vez que veía a mi padre a punto de llorar desde el funeral de mamá. Claro que sí, papá, respondí automáticamente. No te preocupes por nada. El alivio en su rostro me golpeó con la fuerza de una realidad inevitable. Había dicho que sí sin pensar, por puro reflejo filial, por ese instinto de protección que surge cuando vemos frágil a quien siempre nos protegió. Mi padre asintió, sonrió levemente y cambió de tema como si hubiera concluido una simple transacción. Para él, estaba hecho. Mi palabra valía tanto como un contrato firmado. Esa noche llamé a Miguel para contarle que retrasaría mi llegada a Barcelona. Serán solo unos meses, le dije, intentando convencerme más a mí mismo que a él. En cuanto papá esté recuperado, me voy para allá. La operación fue bien, pero la recuperación resultó más lenta de lo que esperábamos. Los meses se convirtieron en 1 año, luego en 2. Me fui hundiendo en la rutina del negocio. Levantarme al amanecer para recibir a los proveedores, revisar las cuentas hasta la madrugada, solucionar crisis cotidianas con el personal, con los clientes, con la administración. Aprendí a negociar, con los bancos cuando la crisis económica golpeó fuerte. Descubrí que tenía talento para los números, para gestionar personas, incluso para innovar en un negocio tradicional. Mientras tanto, veía cómo mis amigos terminaban sus estudios, en fotos de Instagram. Miguel y Lucía celebraron su graduación, encontraron trabajo en estudios de arquitectura, viajaron juntos a Japón. Yo les daba me gusta desde la barra del restaurante, entre cliente y cliente, sintiendo una mezcla de orgullo por ellos y un dolor sordo por lo que había dejado atrás. Papá volvió a trabajar, pero ya no era el mismo. Se cansaba más, delegaba, decisiones que antes jamás habría soltado. Yo me convertí en el rostro del restaurante casi sin darme cuenta. Los clientes habituales empezaron a preguntarme a mí por las recomendaciones del día. Los empleados acudían directamente a mí para resolver problemas. Mi padre observaba todo esto con una extraña mezcla de orgullo y melancolía. Una noche, después de cerrar, mientras contábamos la caja, papá me miró de una forma diferente. Lo estás haciendo muy bien, hijo. Mejor que yo, incluso. No, digas tonterías, respondí, incómodo con el cumplido. Solo estoy manteniendo a flote lo que tú construiste. No, Mateo, estás haciendo mucho más. Has modernizado todo sin perder la esencia. Eso es un don. Sus palabras deberían haberme hecho sentir bien, pero solo aumentaron mi confusión. Por un lado, me enorgullecía su reconocimiento. Por otro, cada elogio era un clavo más en el ataúd de mis sueños abandonados.
Cada "lo haces bien" significaba "hiciste lo correcto al quedarte". Y yo ya no estaba seguro de eso. Esa madrugada, mientras papá dormía, busqué en el fondo de mi armario la carpeta con los planos que había dibujado para mi proyecto final de carrera. Los extendí sobre la mesa del comedor, bajo la luz amarillenta de la lámpara. Mis dedos recorrieron las líneas del edificio que había diseñado, un centro cultural integrado en el paisaje urbano. Sentí un nudo en la garganta. 3 años después, esos dibujos me parecían obra de otra persona, de un Mateo que ya no existía. Al día siguiente recibí un mensaje de Miguel. «Oye, tío, nos han ofrecido un proyecto increíble en Valencia. Estaremos allí la semana que viene. ¿Nos vemos?» El destino tiene un sentido del humor retorcido. Después de años evitando regresar a Barcelona para no enfrentarme a lo que había dejado atrás, ahora, Barcelona venía a mí, en forma de mis 2 mejores amigos y sus vidas exitosas, esas vidas que yo también debería estar viviendo. «Claro», respondí. «Venid al restaurante. Invita a la casa». Cerré el teléfono y miré a mi alrededor. El restaurante estaba lleno, bullicioso, exitoso. Lo que había empezado como un paréntesis temporal se había convertido en mi vida. Y lo peor no era haberme quedado, sino darme cuenta de que, en algún momento del camino, había dejado de luchar por marcharme. Llegada de Miguel y Lucía fue como abrir una ventana en una habitación donde el aire se había vuelto demasiado denso. Aparecieron en el restaurante un jueves por la noche, ella con su melena rizada recogida en una coleta desenfadada, él con esa sonrisa que siempre parecía esconder una broma privada. Cuando los vi entrar, dejé a medias una explicación sobre los vinos de la casa y crucé el comedor casi corriendo para abrazarlos. «Mira quién está hecho todo un empresario», exclamó Miguel, dándome palmadas en la espalda. Lucía me estudió con esos ojos analíticos que siempre habían visto más allá de mis palabras. «Te sienta bien el delantal», dijo con una sonrisa cálida, aunque nunca imaginé verte con uno. Les asigné la mejor mesa, junto al ventanal, que daba a la plaza, y ordené que les sirvieran un poco de todo. Mientras comían, yo iba y venía entre las mesas, atendiendo a otros clientes, resolviendo pequeñas crisis en la cocina, pero siempre regresando a ellos como si fueran un imán. Papá salió un momento de la cocina para saludarlos, intercambió algunas frases de cortesía y volvió a sus fogones, no sin antes lanzarme una mirada que no supe interpretar. Cuando el restaurante finalmente se vació, me senté con ellos para compartir una botella de vino. Las palabras fluyeron como si no hubieran pasado años, como si aún fuéramos esos estudiantes que compartían piso y sueños a partes iguales. «Cuéntame de ese proyecto», les pedí, sirviéndoles más vino. Se miraron entre ellos con esa complicidad, que siempre me había hecho sentir ligeramente excluido, incluso en nuestros mejores tiempos. «Es un proyecto ambicioso», comenzó Miguel. «Un complejo residencial sostenible cerca del parque de cabecera. En realidad es mucho más que eso», interrumpió Lucía, inclinándose hacia mí. «Es una comunidad intergeneracional, con espacios compartidos, huertos urbanos, energía renovable, exactamente el tipo de arquitectura que tú siempre quisiste hacer». Sus palabras me golpearon como una ola fría. Sí, exactamente lo que yo quería hacer, lo que había soñado hacer. Y lo mejor es que nos han dado bastante libertad creativa, continuó Miguel, entusiasmado. El promotor es un tipo que valora la innovación, no como esos constructores que solo quieren maximizar beneficios. «¿Y por qué os han elegido a vosotros?», pregunté, intentando que no sonara a envidia. «Sois jóvenes para un proyecto así». «Por las ideas», respondió Lucía con sencillez. «Y porque nos falta un arquitecto más en el equipo, alguien con visión, que entienda el concepto desde el principio». Me miró fijamente. «Alguien como tú, Mateo». El silencio que siguió pesaba toneladas. Sabía exactamente lo que me estaban ofreciendo. Una puerta de escape, una segunda oportunidad, un billete de vuelta a la vida que había abandonado. Yo... «No puedo», murmuré al fin. «El restaurante,
Mi padre. Tu padre está bien ahora, dijo Miguel con suavidad. Y el restaurante funciona casi solo. Tienes un equipo sólido. No es tan simple, repliqué, aunque una parte de mí gritaba que sí, que era exactamente así de simple. Piénsalo, insistió Lucía. No necesitamos una respuesta ahora mismo. Tenemos 2 semanas en Valencia. Cuando se marcharon, me quedé limpiando copas mucho después de que fuera necesario, con la mente en ebullición. La oferta de mis amigos resonaba en mi cabeza como un eco persistente. Por primera vez en 3 años, la posibilidad de retomar mi camino se materializaba ante mí, tangible, real. Esa noche, al cerrar el restaurante, papá me esperaba sentado en una de las mesas. Había escuchado parte de mi conversación con Miguel y Lucía. ¿De qué iba eso de un proyecto?, preguntó, directamente, sin rodeos, como siempre había sido su estilo. Me senté frente a él, súbitamente exhausto. Me han ofrecido trabajar con ellos en un proyecto arquitectónico aquí en Valencia. ¿Y qué les has dicho? Que no puedo. Mi padre se quedó en silencio, sus ojos fijos en algún punto indefinido detrás de mí. Finalmente suspiró. ¿Sabes? Cuando mi padre me dejó este restaurante, yo también tenía otros planes. Le miré sorprendido. Nunca habíamos tenido esta conversación. Quería ser ingeniero naval. Incluso había empezado los estudios. Sonrió con nostalgia. Pero el deber es el deber. La familia es lo primero. Sus palabras, en vez de consolarme, me provocaron una tristeza profunda. ¿Era este el legado que estábamos perpetuando? ¿Generaciones de hombres renunciando a sus sueños por un malentendido sentido del deber? ¿Te arrepientes?, le pregunté, temiendo la respuesta. Papá pareció considerar la pregunta durante un largo momento. No lo sé, hijo. A veces pienso en el hombre que podría haber sido, en los barcos que podría haber diseñado. Hizo una pausa. Pero luego pienso en todo lo que he construido aquí, en las personas a las que he alimentado, en las celebraciones que hemos acogido, y no puedo arrepentirme. Sus palabras sonaban sinceras, pero había algo en sus ojos, una sombra apenas perceptible, que me dijo que no estaba siendo completamente honesto, quizás ni siquiera consigo mismo. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo. Seguía con mi rutina en el restaurante, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que sonaba mi teléfono, esperaba que fuera Miguel o Lucía, invitándome a alguna reunión, insistiendo en su oferta. Cada vez que papá me hablaba del negocio, de planes futuros, de decisiones a largo plazo, yo asentía mecánicamente, mientras una voz interior gritaba que quizás yo no estaría allí para ejecutar esos planes. Una tarde, mientras revisaba facturas, en la oficina del restaurante, encontré en un cajón una carpeta vieja. Dentro había planos amarillentos, el proyecto original del local, cuando mi abuelo lo transformó de una antigua taberna a un restaurante. Entre los papeles había una foto descolorida. Mi abuelo, joven, sonriente, rodeado de amigos en lo que parecía la inauguración. Y junto a él, mi abuela, con una expresión que nunca le había visto en los pocos recuerdos que conservaba de ella. Parecía orgullosa, feliz. Di la vuelta a la fotografía. En el reverso, con la caligrafía elegante de mi abuela, había una nota. El sueño de Antonio, por fin. Me quedé mirando esas palabras durante minutos. El restaurante no había sido una carga para mi abuelo. Había sido su sueño. No una obligación heredada, sino una pasión elegida. ¿Y para mi padre? ¿Y para mí? Esa noche, en casa, papá me encontró revisando mis viejos proyectos de la universidad. Son buenos, dijo sorprendiéndome. No sabía que estaba allí, observándome. Gracias, respondí, inseguro. Se sentó frente a mí, con esa expresión seria que adoptaba cuando iba a decir algo importante. Mateo, tenemos que hablar. Tienes que aceptar ese proyecto, dijo. Mi padre con una firmeza que me dejó sin palabras.
Lo miré atónito, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Papá, el hombre que durante 3 años había dado por sentado que yo continuaría con el legado familiar, ahora me empujaba en dirección contraria. ¿Qué estás diciendo?, conseguí articular al fin. Se pasó una mano por el rostro, súbitamente, cansado. Estoy diciendo que no puedes cometer el mismo error que yo. Se levantó y fue hasta el mueble bar, donde guardaba una botella de coñac que solo abría en ocasiones especiales. Sirvió 2 copas y me ofreció una. El líquido ámbar brillaba bajo la luz de la lámpara. La noche que encontraron a tu madre, comenzó, con la voz ligeramente quebrada. Nunca hablábamos de la muerte de mamá, de aquel accidente de tráfico que la arrancó de nuestras vidas cuando yo tenía 15 años. Esa noche, mientras esperaba en el hospital, hice un trato con Dios, o con el destino, o con quien fuera que estuviera escuchando. Le prometí que si ella sobrevivía, yo dejaría mis lamentos por lo que pudo ser y abrazaría completamente la vida que tenía, que nunca más miraría atrás ni me quejaría por los sueños abandonados. Dio un sorbo a su coñac, sus ojos perdidos en algún punto del pasado. Ella no sobrevivió, pero yo mantuve mi promesa de todas formas. Me convencí de que este restaurante era mi destino, mi propósito. Y cuando enfermé y te pedí que te hicieras cargo, estaba perpetuando el ciclo. Estaba haciendo contigo lo mismo que mi padre hizo conmigo. Me quedé en silencio, procesando sus palabras, sintiendo cómo cada una de ellas reordenaba mi comprensión de los últimos años, de nuestra relación, de las decisiones que había tomado. Pero el restaurante, comencé. El restaurante estará bien, me interrumpió. Puedo contratar a un gerente, o venderlo, si es necesario. ¿Venderlo? La idea me pareció casi sacrílega. ¿Pero le prometiste al abuelo? Le prometí que quedaría en la familia, asintió. Pero nunca especificamos qué significaba eso. ¿Significa que tienes que sacrificar tu vida por él? No lo creo. Se inclinó hacia mí, con una intensidad que raramente mostraba. El restaurante no es un edificio, Mateo. No es estas paredes ni estas mesas. Es lo que representa: sustento, comunidad, continuidad. ¿De qué sirve mantenerlo si se convierte en una prisión para ti? Sentí un nudo en la garganta. No sé. Si quiero irme, papá. No estoy seguro de nada ahora mismo. Y eso está bien, dijo, con una sonrisa triste. Lo que no está bien es quedarte por las razones equivocadas. Por culpa, por obligación, por miedo a decepcionarme. Nos quedamos, en silencio, el tic-tac del viejo reloj de pared marcando el tiempo, haciéndome consciente de su paso implacable. Cuando mamá murió, dije finalmente, me prometí que nunca te dejaría solo. Mi padre cerró los ojos, como si mis palabras le hubieran causado un dolor físico. Eso es exactamente de lo que estoy hablando, hijo. Las promesas que hacemos en momentos de miedo o dolor suelen ser jaulas que construimos para nosotros mismos. Esa noche dormí poco. Las palabras de mi padre giraban en mi mente como un torbellino, mezclándose con la propuesta de Miguel y Lucía, con los recuerdos de mis años de universidad, con las imágenes de clientes satisfechos en el restaurante, con la fotografía de mi abuelo y su sueño cumplido. Por la mañana, llamé a Miguel. Quedamos para tomar un café esa misma tarde, los 3. El café se encontraba cerca del solar donde desarrollarían su proyecto. Era un local moderno, con grandes ventanales y una decoración minimalista que contrastaba con el ambiente cálido y tradicional de nuestro restaurante. Cuéntame más sobre este proyecto, les pedí, después de los saludos iniciales. Durante la siguiente hora, me explicaron los detalles. Plazos, presupuesto, visión, desafíos. Sacaron planos, me mostraron bocetos preliminares, me hablaron de los materiales que estaban considerando. Con cada palabra
Sentía cómo se reavivaba en mí una llama que creía extinguida, ese entusiasmo casi infantil que experimentaba en la facultad cuando nos enfrentábamos a un nuevo proyecto. «Si te unes a nosotros», dijo Lucía al final, «tendrías carta blanca para el diseño de los espacios comunes. Sabemos que siempre tuviste un talento especial para crear lugares que fomentan la interacción social». «No sé si aún conservo ese talento», admití. «Han pasado años desde que diseñé algo más complejo que la nueva disposición de las mesas del restaurante». Miguel sonrió. «El talento no desaparece, Mateo, solo se adormece». Cuando nos despedimos, me dijeron que tenía una semana para decidir. El tiempo apremiaba. El proyecto debía comenzar pronto. Caminé sin rumbo por la ciudad, dejando que mis pies me llevaran mientras mi mente bullía de pensamientos contradictorios. Sin darme cuenta, acabé frente al solar del proyecto. Era un espacio amplio, con algunos árboles antiguos que supuse conservarían. Cerré los ojos e intenté visualizar lo que podría construirse allí. Viviendas que respetaran el entorno, espacios que fomentaran la comunidad, un lugar donde diferentes generaciones pudieran convivir y enriquecerse mutuamente. Al abrir los ojos, me sorprendió descubrir que estaba sonriendo. Esa noche, en el restaurante, observé a los clientes con una nueva perspectiva. Una pareja de ancianos que celebraba su aniversario. Un grupo de amigos reunidos después del trabajo. Una familia con niños pequeños que correteaban entre las mesas mientras los padres intentaban mantener cierto orden. Todos ellos se encontraban en nuestro local más que comida. Encontraban un espacio de conexión, de memoria compartida. Mi padre me observaba desde la barra, una pregunta silenciosa en sus ojos. Me acerqué a él. «Creo que voy a aceptar», le dije en voz baja. Asintió, lentamente. «¿Estás seguro?» «No», admití con honestidad. «Pero necesito intentarlo. Necesito saber». ¿Saber qué? ¿Quién soy cuando no estoy aquí? ¿Quién soy cuando no soy el hijo de Ernesto, el del restaurante? Papá sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Siempre serás mi hijo, estés donde estés, pero entiendo lo que dices, y estoy orgulloso de ti por tener el valor de descubrirlo». La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Hablé con nuestro contable para entender exactamente la situación financiera del restaurante. Revisé con mi padre todos los procedimientos, desde la gestión de proveedores hasta el mantenimiento del equipo. Entrevistamos juntos a varios candidatos para el puesto de gerente, finalmente decidiendo por Elena, una mujer de mediana edad, con amplia experiencia en hostelería y una energía contagiosa. También pasé tiempo con Miguel y Lucía, revisando detalles del proyecto, reaprendiendo el lenguaje de la arquitectura que había abandonado años atrás. Cada conversación me hacía sentir más vivo, más conectado con aquella parte de mí que había silenciado. La noche antes de firmar oficialmente mi incorporación al proyecto, papá organizó una pequeña cena en casa. Cocinó él mismo, algo que raramente hacía fuera del restaurante. Mientras cenábamos, noté que parecía nervioso, algo inusual en él. «Tengo algo para ti», dijo finalmente, levantándose para buscar algo en su habitación. Regresó con una caja de madera tallada que reconocí al instante. Era la caja donde el abuelo guardaba sus tesoros, como él los llamaba, pequeños objetos con historias detrás. Mi padre la abrió y sacó un objeto envuelto en un pañuelo de seda. Al desenvolverlo, apareció una regla de cálculo antigua, de las que usaban los ingenieros antes de las calculadoras electrónicas. «Era de tu abuelo», explicó papá, «de cuando trabajaba en el astillero, antes de abrir el restaurante». Sostuve la regla de cálculo entre mis manos, sintiendo su peso, no solo físico sino simbólico. La madera estaba pulida por el uso, gastada en los bordes, donde los dedos de mi abuelo habían deslizado la pieza móvil miles de veces. «No entiendo», murmuré. «Si el abuelo era ingeniero, ¿por qué acabó con un restaurante?» Mi padre se sentó pesadamente,
con ese gesto que hacía cuando se preparaba para una historia larga. Tu abuelo trabajó en los astilleros de Valencia durante 15 años. Era respetado, tenía talento, pero cuando la crisis naval golpeó en los 70, fue uno de los muchos que perdieron su trabajo. Giró su copa de vino tinto, observando cómo el líquido formaba un remolino hipnótico. Con una familia que, alimentar y pocas perspectivas en su campo, invirtió sus ahorros en comprar una pequeña taberna. Al principio era solo un medio para sobrevivir, pero con el tiempo se enamoró de ella, de la cocina, de los clientes, de crear un espacio donde las personas se sintieran como en casa. Entonces el restaurante sí fue su sueño, dije, confundido, por la aparente contradicción con lo que me había contado anteriormente. Se convirtió en su sueño, matizó mi padre, y esa es la diferencia, Mateo. Él no heredó una obligación, él creó algo nuevo a partir de la necesidad. Y cuando me lo dejó a mí, yo ya tenía mis propios planes. Me quedé mirando la regla de cálculo, imaginando las manos de mi abuelo utilizándola para diseñar barcos que nunca llegaría a ver construidos. ¿Por qué me das esto ahora?, pregunté. Porque quiero que entiendas que las vidas rara vez siguen una línea recta. Tu abuelo encontró propósito en algo que nunca había planeado. Yo renuncié a lo que quería y encontré satisfacción, aunque no plenitud. ¿Y tú? Hizo una pausa. Tú tienes la oportunidad de elegir conscientemente. Aquella noche, guardé la regla de cálculo en mi mesita de noche. Antes de dormir, la contemplé largamente, como si aquel objeto pudiera susurrarme la respuesta correcta. La mañana siguiente firmé el contrato con el estudio de arquitectura donde trabajaban Miguel y Lucía. La sensación fue extraña, como ponerse un traje antiguo y descubrir que aún te queda, aunque se sienta diferente contra la piel. Comenzamos a trabajar de inmediato. Los primeros días fueron abrumadores. La tecnología había avanzado. Los programas de diseño habían evolucionado y mis conocimientos teóricos estaban oxidados. Mientras mis compañeros se movían con soltura entre términos técnicos y nuevas normativas, yo me sentía como un impostor, fingiendo una seguridad que estaba lejos de sentir. Es normal, me tranquilizó Lucía una tarde, después de que me quedara en blanco durante una reunión con los ingenieros. Es como volver a montar en bicicleta después de años. Al principio te tambaleas, pero el cuerpo recuerda. Y tenía razón. Poco a poco, las habilidades dormidas comenzaron a despertar. Mis manos recordaron cómo dibujar, mi mente cómo resolver problemas espaciales, mi imaginación cómo transformar conceptos abstractos en estructuras tangibles. Para mi sorpresa, incluso los años en el restaurante aportaban una perspectiva valiosa. Entendía cómo las personas utilizaban realmente los espacios, no solo cómo se veían en los planos. Mientras tanto, seguía yendo al restaurante casi cada noche. No a trabajar, sino a observar. A veces me sentaba en una mesa del rincón y veía a Elena, la nueva gerente, moverse con eficiencia entre los clientes. Mi padre se mantenía en la cocina, donde siempre había sido más feliz, liberado ahora de las preocupaciones administrativas. Una noche, un cliente habitual me vio y se acercó a mi mesa. «¿Qué haces ahí sentado, Mateo? ¿Te has dado de baja?», bromeó. Le expliqué brevemente mi nueva situación. Me miró con una expresión que no supe descifrar. «¿Así que nos abandonas por la arquitectura? El restaurante no será lo mismo sin ti». Sus palabras, aunque dichas sin mala intención, me golpearon con fuerza. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Abandonando algo? ¿A alguien? Esa noche, al volver a casa, encontré a mi padre todavía despierto, revisando facturas en la cocina. Me senté frente a él. «¿Crees que estoy cometiendo un error?», le pregunté sin preámbulos. Alzó la mirada, sorprendido. «¿Por qué lo dices?». Le conté sobre el comentario del cliente, sobre mis dudas crecientes, sobre la sensación de estar dividido entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. «Mateo», dijo después de un largo silencio, «cuando tu madre y yo te tuvimos,
Prometimos una cosa, que nunca te haríamos sentir culpable por buscar tu camino. Se frotó los ojos, cansado. He fallado en esa promesa, ¿verdad? No, papá, no es eso. Sí, lo es. Te hice sentir responsable del restaurante, de mí, del legado familiar. Y ahora, aunque te digo que sigas tu camino, cargas con ese peso. Suspiró profundamente. Quizás lo que necesitas no es elegir entre un mundo u otro. Quizás puedas crear tu propio camino que incluya ambos. Sus palabras resonaron en mí durante días, mientras me sumergía cada vez más en el proyecto arquitectónico. La fase de diseño inicial estaba culminando, y pronto comenzaríamos con los planos detallados. El promotor había quedado impresionado con nuestra propuesta de espacios comunes integrados con la naturaleza existente en el solar, especialmente con mi diseño para una plaza central donde los árboles antiguos se convertían en el corazón del conjunto. Una tarde, mientras revisaba unos cálculos estructurales, Miguel se sentó a mi lado. «Oye, ¿todo bien? Últimamente te noto algo disperso». No le faltaba razón. A pesar de mi compromiso con el proyecto, mi mente seguía dividiéndose entre dos realidades, incapaz de abandonar completamente ninguna de ellas. ¿Recuerdas cuando estábamos en tercero y nos mandaron diseñar un mercado gastronómico?, le pregunté, aparentemente cambiando de tema. Miguel sonrió. Claro, tu proyecto fue el mejor del curso. Esa forma de integrar los puestos con espacios para comer, creando un flujo continuo entre comprar y degustar. He estado pensando en eso, continué, en cómo los espacios pueden transformar la experiencia de la comida, de la comunidad. Me miró con curiosidad. ¿A dónde quieres llegar? No lo sé exactamente, admití. Solo sé que no quiero abandonar completamente el mundo de la gastronomía. Es parte de mí ahora. Esa noche, mientras cenaba solo en mi apartamento, tuve una epifanía. Tomé un cuaderno y empecé a dibujar frenéticamente. Un espacio dentro del complejo residencial, no previsto inicialmente, una especie de restaurante comunitario donde los residentes pudieran compartir no solo comidas, sino también la experiencia de cocinar juntos. Al día siguiente presenté la idea al equipo. Hubo reticencias iniciales. Suponía modificar parte del diseño ya aprobado, requeriría convencer al promotor, implicaría costes adicionales. Pero cuando expliqué la filosofía detrás del concepto, cómo podría convertirse en el verdadero corazón social del complejo, incluso los más escépticos comenzaron a mostrarse interesados. Es brillante, dijo Lucía después de mi presentación. Fusiona perfectamente tus dos mundos. No sé si el promotor lo verá así, respondí, inseguro. Déjame a mí, intervino Miguel con una sonrisa confiada. Conozco sus puntos débiles. Para mi sorpresa, el promotor no solo aprobó la idea, sino que se entusiasmó con ella. Esto es lo que diferenciará nuestro proyecto de la competencia, dijo durante la reunión. No vendemos solo apartamentos, vendemos un estilo de vida, comunidad. Esa noche llevé los bocetos preliminares al restaurante para mostrárselos a mi padre. Se sentó conmigo después del cierre, con una copa de brandy para cada uno, y revisó los dibujos con atención. Así que un restaurante comunitario, murmuró, pasando los dedos por las líneas del papel. ¿Ves? Estás encontrando tu propio camino. No es exactamente un restaurante, corregí. Es un espacio donde las personas pueden reunirse para cocinar juntos, compartir recetas, celebrar, como nuestra cocina en Navidad, dijo, con una chispa nostálgica en los ojos. Cuando venían los tíos, los primos, y todos cocinábamos juntos el pavo. Exactamente, asentí, sorprendido por la precisión de su analogía. Quiero crear un espacio que genere ese tipo de recuerdos, de conexiones. Mi padre se quedó mirando los planos un momento más, luego alzó su copa. Por los nuevos comienzos, brindó. Y por las viejas raíces que nos sostienen mientras crecemos. Choqué. Mi copa con la suya,
sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba traicionando una parte de mí para honrar otra. Quizás, como había sugerido mi padre, no se trataba de elegir entre dos mundos, sino de crear un tercero que incluyera lo mejor de ambos. Los siguientes meses transcurrieron en un equilibrio frágil entre mis dos vidas. Durante el día, me sumergía en el proyecto arquitectónico, que avanzaba a buen ritmo. Habíamos comenzado con la fase de cimentación, y ya podía verse el esqueleto de lo que sería el complejo residencial. El espacio comunitario gastronómico se había convertido en uno de los puntos de venta más atractivos para los potenciales compradores, y yo me encontraba a menudo explicando mi visión a inversores y futuros residentes. Por las noches, seguía visitando el restaurante, aunque ya no con la frecuencia de antes. Elena había resultado ser una gerente excepcional, implementando pequeñas mejoras que yo nunca había considerado. Los ingresos habían aumentado, y el ambiente entre el personal era mejor que nunca. Todo parecía funcionar perfectamente, hasta aquella tarde de octubre en que recibí una llamada de Carmen, la camarera más antigua del restaurante. «Mateo, tienes que venir», dijo con voz tensa. «Tu padre ha tenido un desvanecimiento en la cocina». Salí disparado de la oficina sin dar explicaciones. Conduje hasta el restaurante con el corazón martilleando contra mis costillas, recordando aquel día, años atrás, cuando me había dicho por primera vez que estaba enfermo. No podía estar pasando de nuevo. No ahora. Cuando llegué, mi padre ya estaba sentado en su oficina, con un vaso de agua en la mano y aspecto avergonzado. «No es nada», insistió cuando me vio entrar. «Solo me mareé un poco por el calor de la cocina». El médico que habían llamado terminaba de tomarle la tensión. «Está algo alta», comentó, «y su pulso es irregular. Recomendaría hacer pruebas más exhaustivas». Mi padre desestimó su consejo con un gesto. «Estoy perfectamente. Solo necesito descansar un poco». Cuando el médico se marchó, me senté frente a él. «Papá, esto no es negociable. Mañana mismo vamos al hospital a hacerte un chequeo completo». Por primera vez en mucho tiempo, no discutió conmigo. Esa pequeña rendición me asustó más que cualquier otra cosa. Las pruebas revelaron lo que ya temíamos. Su corazón no estaba bien. Necesitaría medicación, control periódico y, sobre todo, reducir drásticamente el estrés y las horas de trabajo. «Tendrás que jubilarte», le dije directamente cuando salimos de la consulta. Me miró como si le hubiera propuesto saltar en 1907 paracaídas. ¿Jubilarme? ¿Y qué se supone que voy a hacer todo el día? ¿Mirar concursos de televisión y regar plantas? Podrías viajar, leer todos esos libros que siempre dices que te gustaría leer, aprender algo nuevo. «No quiero hacer nada de eso», me interrumpió con irritación. «Quiero seguir cocinando. Es lo único que sé hacer, lo único que me importa hacer». Su obstinación me enfureció. «¿Y qué pasa si te da un infarto en medio del servicio? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en lo que sería para mí?» Me miró fijamente y vi en sus ojos una mezcla de miedo y determinación. «No me pidas que deje de vivir por miedo a morir, hijo». Los días siguientes fueron tensos. Mi padre accedió a reducir sus horas en el restaurante, pero se negó rotundamente a dejarlo por completo. Yo, mientras tanto, me debatía entre la preocupación por su salud y las crecientes exigencias del proyecto arquitectónico. Una tarde, mientras revisaba planos en casa, recibí una llamada de Miguel. «Tenemos un problema», anunció sin preámbulos. «Han encontrado restos arqueológicos durante la excavación para los cimientos del área comunitaria». Mi corazón dio un vuelco. En Valencia, los hallazgos arqueológicos podían significar meses, incluso años de retrasos mientras los expertos evaluaban su importancia. «¿Qué tipo de restos?» «Parece ser parte de una antigua alquería islámica. El arqueólogo municipal está entusiasmado. Dice que podría ser un descubrimiento significativo para entender la Valencia rural de la época musulmana». Maldije en silencio.
justo en el área que yo había diseñado, el espacio que había imaginado como punto de encuentro para la comunidad. ¿Qué dice el promotor? Está furioso, como te imaginarás. Las obras están paralizadas en esa zona, y eso afecta a todo el cronograma. Quiere una solución, y la quiere ya. Pasé la noche rediseñando los planos, buscando alternativas que preservaran la esencia de mi propuesta mientras esquivaban la zona arqueológica. Ninguna solución me satisfacía completamente. Cada modificación parecía diluir la visión original, convertir algo único en algo mediocre. Al amanecer, con los ojos ardiendo por la falta de sueño, tuve una idea diferente. ¿Y si en lugar de esquivar los restos, los incorporábamos al diseño? ¿Y si el espacio comunitario se construyera literalmente sobre las raíces históricas del lugar, haciendo visible esa conexión entre pasado y presente? Trabajé frenéticamente en un nuevo concepto. Un espacio con suelos parcialmente acristalados que permitieran ver los restos arqueológicos debajo, iluminados y protegidos. Las áreas de cocina y comedor se organizarían alrededor de este núcleo histórico, convirtiendo lo que podría haber sido un obstáculo en el elemento central del diseño. Cuando presenté la idea al equipo, las reacciones fueron mixtas. Lucía vio inmediatamente el potencial. Miguel expresó dudas sobre los costes adicionales. Y el promotor lo odió. ¿Tienes idea de lo que costaría eso?, exclamó durante la reunión. No solo el cristal reforzado, la iluminación especial, sino también el mantenimiento continuo, la responsabilidad legal. Es una locura. Es una oportunidad, insistí. Piénselo. Un espacio residencial que no solo respeta la historia del lugar, sino que la celebra, que permite a los residentes conectar con el pasado de su ciudad. Eso no se puede comprar en cualquier promoción inmobiliaria. La gente quiere apartamentos modernos y funcionales, no clases de historia, respondió secamente. Rediseña el espacio comunitario en otra ubicación y sigamos adelante. Salí de la reunión sintiendo una mezcla de frustración y desengaño. Por primera vez, desde que había aceptado el proyecto, me cuestionaba si realmente estaba en el lugar correcto, si la arquitectura comercial era el camino que quería seguir. Esa noche fui al restaurante más tarde de lo habitual. Para mi sorpresa, encontré a mi padre sentado a una mesa con Elena, revisando lo que parecían fotografías antiguas. ¿Qué hacéis?, pregunté, uniéndome a ellos. Arqueología familiar, respondió mi padre con una sonrisa cansada. Elena me ha convencido de que deberíamos renovar la decoración del restaurante, hacerla más auténtica, conectar más con nuestra historia. Estamos revisando fotos viejas para inspirarnos. Miré las fotografías esparcidas sobre la mesa. Mi abuelo joven delante del local recién adquirido. Las primeras reformas, celebraciones de cumpleaños, navidades, generaciones de clientes y empleados capturados en momentos cotidianos que, vistos en conjunto, tejían la historia no solo de un negocio, sino de una comunidad. «Mira esta», dijo Elena, pasándome una foto en blanco y negro. En ella, mi abuelo aparecía explicando algo a un grupo de personas alrededor de una mesa. Tu padre me contó que tu abuelo organizaba cenas donde contaba historias sobre la Valencia antigua, sobre cómo era el barrio antes, sobre las recetas tradicionales y su origen. Lo hacía cada mes, asintió mi padre con nostalgia. Llenaba el restaurante. La gente venía tanto por la comida como por sus historias. Algo hizo clic en mi mente. ¿Tenéis más información sobre esas cenas? ¿Algún documento? ¿Algún menú de la época? Mi padre frunció el ceño, pensativo. Debe haber algo en el trastero, en las cajas viejas. ¿Por qué? No respondí directamente. Mi mente ya estaba acelerándose, conectando puntos, formando una nueva imagen. Necesito tu ayuda con algo, dije finalmente. Y también la tuya, Elena. Les expliqué mi situación con el proyecto, los restos arqueológicos, la negativa del promotor a mi propuesta inicial. Pero creo que hay otra forma,
de enfocarlo, concluí. Una que conecte no solo con la historia física del lugar, sino con su historia viva, con las tradiciones gastronómicas de la Valencia islámica que aún perviven en nuestra cocina. Mi padre me miró con un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Estás hablando de recuperar la conexión entre espacio, comida e historia, como hacía el abuelo, pero a otro nivel. Exactamente, asentí. Pero necesito vuestro conocimiento, vuestra experiencia. Necesito entender mejor cómo la cocina puede ser un puente entre épocas, entre culturas. Durante las siguientes semanas, mientras continuaba luchando con el promotor y buscando soluciones para el proyecto, pasé cada momento libre investigando con mi padre y Elena. Desenterramos viejos recetarios, hablamos con historiadores locales, incluso organizamos una cena experimental en el restaurante con platos inspirados en la cocina andalusí. Poco a poco, fue tomando forma un nuevo concepto para el espacio comunitario. No solo un lugar para cocinar y comer juntos, sino un espacio donde la gastronomía se convertiría en vehículo para comprender y celebrar la historia del lugar, donde los residentes podrían aprender sobre los ingredientes que los valencianos habían usado durante siglos, sobre las técnicas culinarias que habían pasado de generación en generación, sobre cómo cada cultura que había habitado ese suelo había dejado su huella en los sabores que aún disfrutábamos. El día que presenté esta visión revisada al promotor, llevé conmigo algo inusual: comida. Platos preparados por mi padre, siguiendo recetas que conectaban directamente con la época de la alquería encontrada. Mientras el equipo degustaba estos sabores, expliqué cómo el espacio podría convertirse no en un museo estático, sino en un lugar vivo donde la historia se experimentara a través de todos los sentidos. Para mi sorpresa, el promotor comenzó a mostrarse interesado, no por el valor histórico o cultural, sino por el potencial de marketing. Es diferente, admitió. Podría atraer a un tipo de comprador más sofisticado, dispuesto a pagar un premium por una experiencia única. No era exactamente la apreciación que yo esperaba, pero era un comienzo. La reunión terminó con un compromiso. Revisaríamos juntos los costes, buscaríamos subvenciones culturales que pudieran ayudar a financiar la preservación de los restos, y desarrollaríamos un plan que hiciera viable la propuesta tanto económica como arquitectónicamente. Salí de la oficina, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y compromiso. No había conseguido exactamente lo que quería, pero había logrado redirigir el proyecto hacia algo que podía respetar, algo que combinaba mis dos mundos de forma significativa. Esa noche, cuando le conté a mi padre cómo había ido la reunión, me miró con una expresión que no supe interpretar. «Has cambiado», dijo finalmente. «¿A qué te refieres?» «Antes hubieras aceptado la primera negativa, o te habrías enfadado y abandonado. Ahora has luchado, has negociado, has encontrado un camino intermedio». Sonrió, ligeramente. «Te pareces más a tu abuelo de lo que crees». Sus palabras me reconfortaron, pero también plantaron una semilla de duda. ¿Estaba realmente encontrando mi camino o simplemente repitiendo patrones familiares de una forma nueva? ¿Era esto realmente lo que yo quería o solo una forma de reconciliar mis dos mundos? No tuve tiempo de explorar estas dudas. Esa misma noche, mientras cerrábamos el restaurante, mi padre se llevó la mano al pecho y se desplomó en la cocina. Las luces del hospital tenían ese tono frío e impersonal que parece acentuar el miedo. Pasé la noche en la sala de espera, alternando entre caminar en círculos y hundirme en aquellas sillas de plástico que parecen diseñadas específicamente para impedir el descanso. Elena se quedó conmigo durante horas, trayendo café insípido de máquinas expendedoras y repitiendo frases de consuelo que ninguno de los dos creíamos realmente. «Tu padre es fuerte», decía. «Ha pasado por cosas peores». Pero ambos sabíamos que esta vez era diferente. No había sido un simple mareo ni un aviso. Su corazón se había detenido durante casi 2 minutos antes de que los paramédicos consiguieran reanimarlo.
Cuando finalmente el médico salió a hablar conmigo, su rostro mostraba esa gravedad profesional que he aprendido a temer. Ha sufrido un infarto importante, explicó. Hemos logrado estabilizarlo, pero necesitará una intervención quirúrgica. Las próximas 48 horas serán críticas. Asentí mecánicamente, procesando la información a través de una niebla de cansancio y miedo. ¿Puedo verlo? Me condujo hasta la UCI. Mi padre yacía conectado a máquinas que pitaban y mostraban líneas verdes oscilantes. Su rostro, normalmente lleno de expresión y vitalidad, parecía ahora una máscara de cera. Sus manos, esas manos que habían cortado, amasado y creado durante décadas, descansaban inmóviles sobre las sábanas blancas. Me senté junto a él y tomé su mano entre las mías. Estaba fría, pero podía sentir su pulso débil. «Estoy aquí. Papá», susurré, aunque no sabía si podía oírme. «No voy a irme a ninguna parte». Los días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión del tiempo normal. El hospital se convirtió en mi universo. Sus pasillos, sus olores, sus rutinas. Dormía en breves intervalos en la habitación de mi padre, una vez lo trasladaron, a planta después de la operación. Comía sin hambre en la cafetería. Trabajaba remotamente desde un rincón de la habitación cuando él dormía, enviando correos, revisando planos, participando en videoconferencias con el sonido al mínimo. Miguel y Lucía vinieron a visitarnos, trayendo frutas que nadie comió y revistas que nadie leyó. «Tómate el tiempo que necesites», me dijo Miguel. «Nos ocuparemos de todo en la obra». Elena mantenía el restaurante funcionando, enviándome actualizaciones diarias que yo apenas procesaba. Los empleados se turnaban para venir a visitar a mi padre, trayendo consigo el olor a especias y aceite de oliva que parecía revitalizarlo momentáneamente. Poco a poco, mi padre comenzó a mejorar. Su color volvió. Sus ojos recuperaron algo de su brillo habitual. Sus manos dejaron de estar tan frías. Una semana después de la operación, ya podía mantener conversaciones más largas, aunque se cansaba fácilmente. Una tarde, mientras le ayudaba a comer una gelatina que miró con desprecio absoluto, me sorprendió con una pregunta. ¿Qué pasará con el restaurante si yo no vuelvo? La cuestión me golpeó como un puñetazo. Vas a volver, papá. Solo necesitas tiempo para recuperarte. Negó con la cabeza, con esa terquedad que siempre había sido tanto su fortaleza como su debilidad. Seamos realistas, Mateo. El médico ha sido claro. No puedo volver a la cocina profesional. El estrés, el calor, las horas de pie, mi corazón no lo soportaría. Quise protestar, decirle que encontraríamos la manera, que podría supervisar, sin esfuerzo físico, que reduciríamos aún más sus horas. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Su vida como chef había terminado. No lo sé, admití finalmente. Supongo que Elena podría seguir como gerente. Podríamos contratar un nuevo chef principal. ¿Y tú?, me interrumpió. ¿Qué papel tendrías tú? La pregunta me dejó sin palabras. Durante tanto tiempo, mi identidad había estado dividida entre el restaurante y la arquitectura que nunca había considerado realmente la posibilidad de desconectarme por completo de alguno de ellos. No lo sé, repetí. Supongo que seguiría como hasta ahora, ocupándome de las decisiones importantes mientras continúo con mi trabajo en el estudio. Mi padre me miró fijamente, con esa mirada que siempre parecía ver más allá de mis palabras. ¿Es eso lo que quieres, hijo? ¿Seguir dividido entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno? Su pregunta me persiguió durante días. Mientras mi padre seguía recuperándose, yo me encontraba cada vez más dividido entre las responsabilidades en el hospital, las exigencias del proyecto arquitectónico que avanzaba sin mí y la gestión a distancia del restaurante. Una mañana, mientras revisaba las cuentas del local sentado junto a la cama de hospital, mi padre me observaba en silencio. Finalmente habló. ¿Te acuerdas de cómo te quedabas?
¿Dormido sobre los libros cuando estudiabas arquitectura? Tenía que quitarte el lápiz de la mano y taparte. Sonreí ante el recuerdo. Me desvelaba diseñando. Perdía la noción del tiempo. Eso es pasión, Mateo. Eso es vocación. Hizo una pausa. Nunca te he visto quedarte dormido sobre las cuentas del restaurante. Sus palabras me impactaron con la fuerza de una verdad largamente evitada. Tenía razón. Yo era competente en el restaurante. Incluso había innovado y mejorado aspectos del negocio, pero nunca había sentido por él esa obsesión, esa alegría profunda que experimentaba cuando diseñaba espacios. El restaurante es tu vida, papá. Siempre pensé que te decepcionaría si no lo continuaba. Negó con la cabeza. El restaurante fue mi refugio cuando no pude ser lo que soñaba. No quiero que sea tu jaula. Esa tarde, mientras mi padre dormía, salí del hospital para respirar. Aire fresco. Mis pasos me llevaron, casi sin darme cuenta, hasta el solar donde se construía nuestro proyecto. Las obras habían avanzado durante mi ausencia. Ya podían distinguirse las estructuras de los primeros edificios, y en el área central, donde se ubicaría el espacio comunitario, los arqueólogos seguían trabajando meticulosamente, documentando los restos de la antigua alquería. Me quedé observando aquel espacio durante largo rato. Allí, en ese preciso lugar, confluían pasado y futuro, memoria y posibilidad. Como mi propia vida, pensé, el peso de la historia familiar y la promesa de un camino propio. Esa noche, tomé una decisión. Al día siguiente, mientras desayunaba, con mi padre en su habitación de hospital, se la comuniqué. Voy a vender el restaurante. Me miró sorprendido, deteniendo la cuchara de yogur a medio camino hacia su boca. ¿Estás seguro? No completamente, admití. Pero creo que es lo correcto. No para ti, ni para el abuelo, ni siquiera para mí como continuador de una tradición, sino para mí como la persona que soy ahora, con los sueños que tengo ahora. Esperaba resistencia, quizás incluso decepción. En cambio, vi alivio en sus ojos. Hay una condición, añadí. Quiero que el comprador se comprometa a mantener la esencia del lugar, a respetar su historia. Mi padre asintió lentamente. ¿Y ya tienes algún comprador en mente? Sonreí. De hecho, sí. Elena lleva años enamorada del restaurante. Tiene ideas brillantes para modernizarlo sin perder su alma. Y conoce cada rincón, cada historia. No podrá pagarlo todo de golpe, observó mi padre. Lo sé. Le propondré un acuerdo a plazos, con condiciones favorables, y me gustaría que tú siguieras vinculado como asesor, si te apetece. Sin estrés, sin horarios, solo compartiendo tu conocimiento. Mi padre me miró largamente, sus ojos brillantes por la emoción contenida. Creo que me gustaría eso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras mi padre se recuperaba lentamente, yo negociaba con Elena los términos de la venta, reorganizaba mi rol en el proyecto arquitectónico y trataba de reimaginar mi vida sin la dualidad que la había definido durante tanto tiempo. El día que firmamos los papeles de la venta, en la habitación del hospital porque mi padre insistió en estar presente, sentí una mezcla extraña de liberación y pérdida, como si estuviera despidiéndome no solo de un negocio, sino de una versión de mí mismo. ¿Estás bien?, me preguntó Elena después, cuando nos quedamos solos en el pasillo. Sí, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la sinceridad de mi respuesta. Es lo correcto. Siempre tendrás una mesa reservada, prometió con una sonrisa. Y la cocina estará abierta para ti si algún día sientes nostalgia. 2 meses después, mi padre fue dado de alta. No podía volver a su apartamento solo, así que se mudó temporalmente conmigo. Era extraño convivir de nuevo después de tantos años, descubrir rutinas y manías que no conocíamos el uno del otro. Pero también era reconfortante, como cerrar un círculo que había quedado abierto desde que me fui a la universidad. El restaurante reabrió bajo la dirección de Elena,
con un evento especial al que asistimos como invitados de honor. Fue surrealista sentarme al otro lado de la barra, ser servido en lugar de servir. Mi padre, todavía pálido pero con una nueva serenidad en su rostro, observaba todo con una mezcla de orgullo y nostalgia. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo en voz baja. Por primera vez en 40 años, puedo disfrutar de la comida sin pensar en cómo se preparó, sin juzgar cada detalle. Es liberador. Mientras tanto, el proyecto arquitectónico avanzaba. Después de muchas negociaciones, habíamos conseguido integrar los restos arqueológicos en el diseño del espacio comunitario. No exactamente como yo lo había imaginado, inicialmente, pero de una forma que respetaba tanto la historia como las necesidades prácticas del presente. Una tarde, llevé a mi padre al solar para mostrarle cómo avanzaba la construcción. Se movía lentamente, apoyado en un bastón, pero sus ojos recorrían cada detalle con curiosidad. «Así que aquí es donde trabajas ahora», comentó mientras observábamos los obreros instalando vigas. «Sí, este es mi nuevo restaurante», bromeé. «Aunque la comida no es tan buena». Se rió, un sonido que había escaseado en los últimos meses. «¿Sabes? Creo que el abuelo estaría orgulloso. De los dos». «¿Tú crees?», pregunté sorprendido. «Vendimos su legado». Mi padre negó con la cabeza. Su legado no era un edificio ni un negocio. Era la capacidad de adaptarse, de encontrar propósito incluso cuando la vida te desvía de tu camino original. Me miró directamente. «Tú no te desviaste, Mateo. Encontraste tu propio camino». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la obra, tiñendo de dorado los esqueletos de los futuros edificios, sentí una extraña paz. Por primera vez en años, no estaba dividido entre dos vidas, dos lealtades, dos versiones de mí mismo. Estaba simplemente presente, completo, en el lugar donde debía estar. El espacio que estábamos construyendo no borraría la historia que había debajo, la incorporaría, la honraría, la haría parte de algo nuevo, como yo mismo había hecho con mi propia historia familiar. «Vamos a casa», dije finalmente, ofreciéndole mi brazo a mi padre para el camino de vuelta. «Estoy pensando en cocinar algo especial esta noche». Él sonrió, tomando mi brazo. «Siempre supiste cocinar mejor que yo, aunque nunca te lo dije». «Mentiroso», respondí, riendo, «pero aprendí del mejor». Mientras nos alejábamos, eché una última mirada al solar. En unos meses, las familias comenzarían a mudarse, a llenar aquellos espacios con vida, con recuerdos, con historias nuevas construidas sobre las antiguas, como nosotros.